¿Sabes cuáles son tus derechos? ¿Y sabes dónde están recogidos? Los derechos que todas las personas tenemos están listados en un documento muy importante que se denomina Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948. Este documento tiene 30 artículos, lo cual quiere decir que tenemos muchos derechos. Y además, en el documento se indica que los derechos humanos tienen tres características muy importantes. Los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles. Los derechos humanos son universales porque son válidos para todas las personas sin ninguna excepción. Son inalienables porque son derechos que nadie te puede quitar y que tú no puedes transferir a otra persona. Y son imprescriptibles porque nunca caducan. No importa lo viejo que seas o lo que hayas hecho, tus derechos nunca los pierdes. Como los derechos humanos son tantos, es importante clasificarlos. Y se pueden clasificar de distintas maneras. Nosotros vamos a clasificar los derechos de acuerdo con dos criterios distintos. Por una parte, vamos a clasificar los derechos en grupos dependiendo del valor que protegen. Y por otra parte, los vamos a clasificar en generaciones, dependiendo de cuándo la legislación los ha reconocido. De acuerdo con la primera clasificación, podemos dividir a los derechos humanos en diferentes grupos según el valor que protegen. Por una parte están los derechos que protegen la libertad, y estos derechos se llaman derechos civiles. Son los derechos que marcan un límite a lo que el Estado, a lo que el gobierno te puede hacer. Entre los derechos civiles están, por ejemplo, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, el derecho a pensar lo que quieras, el derecho a decir lo que quieras o el derecho a tener un juicio justo. Todas estas cosas son, si te fijas bien, prohibiciones. El derecho a la vida prohíbe que el gobierno, que el Estado, te mate, porque si es así, si el gobierno te pudiera matar, tú no serías libre. Y el derecho a que no haya tortura también protege tu libertad, porque es una prohibición. Está prohibido que la policía te torture, no importa lo malo que hayas sido o los delitos que hayas cometido, porque si la policía pudiera torturarte, tú perderías tu libertad. Un segundo grupo de derechos es el grupo de los derechos políticos, que protegen el valor de la participación en sociedad. Los derechos políticos incluyen el derecho a votar para que haya una democracia o el derecho a protestar en una asamblea pública si no nos gusta lo que está haciendo el gobierno o las leyes que hay. Un tercer grupo es el de los derechos socioeconómicos, que protegen la igualdad. Estos derechos son distintos, porque estos derechos son cosas que el Estado te tiene que dar de manera obligatoria y gratuita, y son cosas que cuestan dinero. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la educación, o todos tenemos derecho a la seguridad social, que es el dinero con el que se cubren cosas como la sanidad o las pensiones. Piensa lo que ocurriría si cada vez que vas al médico tuvieras que pagar. Quizás solo podrían ir al médico las personas ricas. Para garantizar que todos tenemos iguales derechos, para garantizar la igualdad, es necesario que la sanidad sea pública y gratuita. Y lo mismo ocurre con el acceso a la cultura, que también es un derecho socioeconómico. Por eso hay bibliotecas, para que todo el mundo pueda acceder a los libros aunque no tenga dinero para comprarlos. Existe un cuarto y último grupo de derechos en la Declaración Universal, que son los derechos de solidaridad. Estos derechos garantizan que vivamos en un mundo que sea libre, justo y en el que todos los países tengan igual derecho al desarrollo, a vivir bien, igual que vivimos bien en los países ricos. Una segunda manera de clasificar nuestros derechos es mediante las generaciones, porque los derechos no han sido reconocidos por la ley todos a la vez. Los primeros derechos que fueron reconocidos por la legislación fueron los derechos civiles y políticos, que fueron reconocidos en el siglo XIX. Posteriormente, y tras una larga lucha, se consiguió que la legislación protegiera también los derechos socioeconómicos. Esto fue más difícil porque los derechos socioeconómicos cuestan dinero, el Estado los tiene que financiar, y por eso solo se logró incluirlos en la legislación en la segunda mitad del siglo XX.
Finalmente, los derechos de solidaridad forman parte de la tercera generación de derechos humanos y han entrado en la legislación únicamente a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Además, podemos hacer una pregunta muy interesante con respecto a los derechos humanos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué los seres humanos tenemos derechos? Existen distintas teorías para responder a esta pregunta. Según la teoría del derecho natural, los seres humanos tenemos derechos por naturaleza, desde que nacemos. Son algo esencial que viene con nosotros desde el primer momento en que existimos. Esta teoría del derecho natural, sin embargo, no es aceptada por todos los filósofos. Algunos creen que los derechos son algo que hemos acordado entre todos, que no los tenemos por naturaleza, sino que hemos decidido otorgar derechos y hemos decidido protegerlos mediante la ley y mediante el Estado. Esta teoría, la teoría convencionalista, cree que los derechos son el resultado de una convención, de un acuerdo, de un pacto. Y esto supondría, si esta teoría es cierta, que los derechos se pueden cambiar y también supondría que podemos decidir incluir derechos nuevos si nos parece importante y necesario en la Declaración Universal.